Muy bien. Antes de comenzar con la parte clave de lo que es la derivación, debemos entender a qué se refiere cada una de las fórmulas. Para esto iremos practicando distintos ejercicios. Sin embargo, vamos a tratar de irlas relacionando continuamente con lo que estamos trabajando. Entre las fórmulas más comunes que nosotros podemos encontrar para derivación se encuentra la derivada de una constante, la derivada de una potencia, la derivada de una constante por la variable. ¿De qué manera vamos a reconocer nosotros variables y constantes? Va a ser muy sencillo. Lo que vamos a utilizar es el símbolo que tenemos aquí. Este nos indica que vamos a obtener la derivada de lo que esté a continuación. Ojo aquí, la letra que acompaña al denominador es la variable, es decir, todo lo que esté de este lado de la función que no sea x va a ser tomado como una constante. En el tercero, x va a ser mi variable, por lo tanto, esta de aquí sería mi variable. El resto, todo lo que no sea x es tomado como una constante. Vamos a comenzar a relacionar las fórmulas. Por lo tanto, vamos a checar cuál de las tres primeras fórmulas corresponde a cuál de los siguientes tres ejercicios. Tenemos tres ejercicios en esta parte. El primero me indica la derivada de 7, el segundo derivada de 5x y el tercero la derivada de x elevado a la potencia 10. Vamos a tratar de identificar cada uno de ellos. Primero, vamos a tener que lo que tenemos representado del lado derecho es la derivada respecto a x. Quiere decir que todo lo que no sea x de este lado sería constante. Esta primera que tenemos aquí me dice que yo voy a derivar y mi función únicamente es una constante solita. Por lo tanto, esta fórmula es la que nosotros aplicaríamos para derivar la primera función. En la segunda nuevamente identifico x y veo que aquí tengo x. Sin embargo, tengo este 5. X sería mi variable, por lo tanto 5 sería mi constante. Lo que yo tengo es la derivada de una constante por una variable y esta corresponde a la tercera fórmula. Y finalmente, lo que yo tengo es la derivada de x que va a estar relacionada con x elevado a un exponente. Por lo tanto, tengo que buscar la fórmula que se acople a esta función y sería justo esta que tenemos aquí. La derivada de mi variable y mi variable está elevada a un exponente. Ojo aquí, únicamente x. Vamos a ver más adelante algunos donde la x está acompañada por algún otro número y se trabajaría con una función distinta. Pero eso va a depender de cada uno de los ejercicios que nos estén representando. En el siguiente, lo que podemos ver es que yo tengo que encontrar las derivadas de estas funciones. ¿Cuál es el problema de estas funciones? Que se encuentran con radical o raíz. Si nosotros vemos en nuestras fórmulas, yo no tengo absolutamente ninguna que me diga la derivada de la raíz de bla, bla, bla. Lo que tenemos que hacer es acoplarlo a la que nosotros tenemos en el formulario. Algunas reglas básicas que vamos a recordar es que si nosotros tenemos algo en forma de raíz o radical, es como si lo tuviésemos elevado a un exponente fraccionario, por lo que raíz de x es exactamente lo mismo que x elevado a la 1/2, teniendo en cuenta que el exponente que tenemos fuera es un cuadrado o raíz cuadrada. Si tenemos raíz cúbica de esta función, lo que tenemos realmente es 2x que está elevado a la 1/3. Este de aquí es el que se representa como función. Este de aquí es el que se representa como exponente en una fracción. Y finalmente, la última nos quedaría como 2x más 1 y todo esto está elevado a la 1/5. Sí tenemos fórmulas que pueden integrarse y derivarse referente a esto. La primera es x a la n, que se ocuparía para este y para este de aquí. Y tenemos otra fórmula que se delimita como u a la n, el cual haría referencia a lo que tenemos aquí. X a la n lo vamos a utilizar cuando la x está completamente solita, ¿ok?
entonces aplica para la primera función. Tengo la x solita elevando a un exponente. Y u a la n va a aplicar cuando la x está acompañado por algún otro término, que en este caso sería este de aquí y este de aquí. Más adelante veremos algunos de los ejercicios. El siguiente, ¿qué va a pasar cuando me pidan derivar una función que se ve un poco más compleja? Lo único que voy a hacer es separar cada uno de los términos, quedándome de la siguiente forma. Mi derivada va a ser igual a lo siguiente. Y' sería igual a la derivada de x cuadrada más, que es este de aquí, la derivada de 5x más la derivada de 1, teniendo así tres derivadas sencillas donde yo puedo aplicar la fórmula que le corresponda. Esto lo pueden hacer siempre y cuando ustedes hayan identificado los términos. En el caso de suma o resta es bastante sencillo. ¿Qué pasa cuando yo tengo un producto? Cuando tenemos un producto, lo único que debemos hacer es identificar nuevamente la fórmula. En el caso de esta que tenemos aquí, 5x. Si recordamos, x es mi variable, el resto sería constante, por lo cual hay que aplicar esta fórmula de aquí. ¿Y qué sucede cuando nosotros tenemos una variable en un término y otra dentro del otro término? Si recordamos, la parte de radicales nos dice que quedaría como x y eso va a multiplicar a 2x y únicamente el 2x está elevado a la 1 medio. Tengo una variable aquí y otra variable acá, empleando fórmulas diferentes para cada uno. Repito, cada uno de estos ejercicios es muy básico. Vamos a ir repasando cada una de las operaciones empleando cada una de las fórmulas hasta que nos quede un poco más claro su manejo.